de la época. Lo consigue en Lucas 13:1. Número 7. Los elenitas. Estos eran judíos griegos llamados parlantes. Hechos 6:1. Y usted, si consigue de todos los que le estoy diciendo, usted va a ver que eso eran los enemigos del Señor, los que se oponían a las cosas de Jesús, los que se oponían a las cosas del Evangelio. Los herodianos, estos eran políticos y también tenía que ver con religiones. Esto era una dinastía política de la familia de Herodes, derivado de Roma. Marcos 3, versículo 6. Para poder entender las cartas paulinas, más que todo Santiago, Juan, Judas y Pablo se enfrentaron a estos señores muy fuertemente. Para poder entender las cartas de estos señores o hermanos bíblicos, tenían que, hermano, obligatoriamente tenemos que obligatoriamente entender el tiempo, la época, y irnos, hermano, hacia donde estaban ellos escribiendo, por qué lo hacían. Una carta, obviamente, o no una carta, una epístola. Una epístola era para una iglesia, una carta era personal. Algo estaba pasando, porque cuando ellos escribían, escribían por un motivo. Bien. 9. Los levitas eran descendientes de Leví. Esto estaba en cargo del templo. Juan 1:19 y Lucas 1:32. Repito, Juan 1:19, Lucas 1:32. Número 10. Los libertos. Esto era un grupo de esclavos que aparentemente tenían sus propias sinagogas en Jerusalén. Hechos 6:9. Se ponían también a Pablo. Tenemos los nazareos, los que hacían un voto religioso especial, prescrito en el libro de Números, capítulo número 6. Y en Lucas 1:15 también lo va a conseguir. Número 12. Los proselitos o prosélitos. Estos eran gentiles conversos al judaísmo. Mateo 23:15 y Hechos 2, versículo 10 en adelante. Número 13. Los publicanos. Estos eran los recogedores de impuestos, designados por el Estado romano para juntar tributo. Y eso es no solo para los judíos, era una traición para la persona que aceptaba esto, sino que también era un hereje. Lucas 3:13. 14. Los saduceos. Estos eran los izquierdistas liberales del Sanedrín, que negaban la resurrección. Marcos capítulo 12, versículo 18. Lucas 20:27. Tenemos los samaritanos, una raza mixta judía gentil que vivía entre la provincia de Judea y Galilea. Juan capítulo número 4, versículo 9. Amén. Tenemos el Sanedrín. Esta era la corte suprema de los religiosos de aquel entonces, y era legal ante Roma, ante el César.
Mateo 26, 65. 17. Los celotes. Estos eran judíos patriotas, defensores y fanáticos de la teocracia. No creían en religiones como Caifás y Anás y se mataban entre sí. Habían muertos. De hecho, llevaban muchas personas a la hoguera por causa de esto. Entonces le estoy enseñando un poco de las religiones que había en el tiempo que Jesucristo estaba predicando. Y había unas, si se dio cuenta, hermanos, que antes de Jesús ya venían. Una tarde de ellas se enfrentó Isaías y también se enfrentó Jeremías, los profetas mayores. En el capítulo 4 de Isaías usted va a ver un enfrentamiento con uno de ellos. Y en Jeremías 23 usted va a ver otro enfrentamiento. Por eso, hermano, para poder entender el presente tenemos que ir a la historia. Y tratar, hermano, en todos los medios de aprender un poco de lo que son estas cosas. Alabado sea el Señor. Vamos a estar ubicándolo en segunda carta de Juan. Bien, versículo número 4. Dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha manifestado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Hemos hablado de los falsos profetas. Cuidado. La Biblia nos manda a probar los espíritus. Nos dice que no creamos a todos los espíritus. ¿Lo dice la Biblia o no? Vamos a buscarnos en la segunda carta del apóstol Pedro. Bien. El apóstol Pedro se enfrentaba aquí a un grupo filosófico llamado epicúreos. Ellos creían en aquel entonces, de ahí viene las famosas promesas. Me voy a arrancar un dedo, voy a caminar de rodillas una legua, voy a hacer esto y otro castigando su cuerpo. Y lo peor del caso, hermano, era que eran israelitas, eran gente que conocieron a Jesús como su Salvador, y eran gente que estaban dentro del pueblo de Cristo, y eran gente que Dios de una manera había permitido que ellos estuvieran dentro de ellos. Por eso Pedro nos advierte acá. Dice, estos son fuentes sin agua. Y dice, y nubes empujadas por las tormentas, por las cuales más
por lo cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues habiendo hablado o hablando palabras infladas y vanas, seducen. Fíjense, seducen. Aquí vemos, hermano, otra cosa. Sensualismo, no sexual, no estoy hablando de sexo. Sensualismo. Seducen con concupiscencia, dice Iván. Seducen con concupiscencia de la carne. Y concupiscencia no simplemente tiene que ser adulterio o fornicación, sino todos los deseos de la carne. Y cuando usted ve una cosa grande, cuando usted ve algo bien forjado, o como dijo alguien por ahí, hazte un templo grande, hermoso, bien bello, para que usted vea a la gente como llega a montón. Eso se llama sensualismo. Las ganas, el deseo. Alguien dijo en un tiempo, en una discusión que tuvimos por allá en un cierto lugar, él decía: la gente come mucho de esto y hay que aprovecharlo por esto. Si ven algo espacioso, bien lindo, bien lujoso, eso se llama sensualismo. Ellos comerán por la vista y luego que coman por la vista se acostumbran. Y le hice la pregunta: ¿y dónde está la palabra de Dios allí? Porque los que son de Dios escuchan la palabra. No es que una vez que estén ellos aquí, uno predica la palabra de Dios. Pero si ya le presentaste primero una cosa, no le puedes presentar la otra. Ahora Pedro, cuando hace el primer discurso, él lo dijo: vamos a poner aquí la mejor mezquita en Jerusalén, cuya cúspide llega a 150 metros. Sus pisos serán de mármol y todas las cosas lujosas como en el templo de Salomón. Y sé que aquí se convertirán 3,000 personas. Pedro no dijo eso. Pedro simplemente, hermano, le dijo las cosas claras y concisas. Lo llamó asesinos porque habían crucificado al dador de la vida. Lo llamó traicionero porque habían traicionado a Cristo, al cual se le manifestó entregándose las manos inicuas para ser crucificado. No con esto estoy diciendo que usted debe llamar a las personas de la misma manera. Estoy haciendo un énfasis, o estoy haciendo, hermano, un paréntesis para ver lo que dijo el apóstol Pedro. Y después que relata todo el apóstol Pedro, dice la Biblia que estos hombres se compungieron de corazón. Obviamente, si hay un compungimiento y hay un arrepentimiento, era porque la palabra de Dios le había desnudado y le estaba haciendo, hermano querido, sencillamente dentro de ello el efecto que tiene la palabra de Dios. ¿Y qué sucedió, hermano? 3,000 personas se convirtieron. Pero la Biblia le dice, hermano, que los hombres dijeron: ¿y ahora qué haremos, hermanos? Porque sabemos que hemos hecho esto con Dios. ¿Ahora qué haremos? Y Pedro le dijo claramente: vamos a buscar un templo grande. Y vamos a hacer esto para que haya una grande pompa. No. Él le dijo sencillamente estas palabras: arrepentido y convertido, hermano. Así que cada uno de vosotros tiene que arrepentirse y bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo de Dios. Así lo dijo Pedro, no le dijo otra cosa, en ninguna manera. Y la Biblia dice en el mismo Hechos 3:19, así que arrepentido y convertido para que venga de parte de Dios tiempo de refrigerio. Pero ahora, en el tiempo que estamos viviendo, estos señores
Sencillamente no le interesa a las personas para que vayan al cielo. Lo que le interesa es el dinero que trae la persona. Y aunque usted no crea, de la palabra de Dios se están haciendo mercaderías. De la palabra de Dios muchos se están enriqueciendo. De la palabra de Dios muchos se están llenando sus bolsillos. Y de la palabra de Dios, hermanos, están haciendo herejes. Pero la Biblia dice, hermano, que estos edificadores que reprobaron, hermano, a Cristo Jesús, el cual es la piedra o la roca inconmovible, viene a ser la cabeza del ángulo, que los edificadores en ella tropiezan y caen. Obviamente, cuando la palabra de Dios es dura, empezamos los hombres, no te hablo de la iglesia aquí, los hombres, los pastores, empezamos a buscar la forma y la manera de sacar de allí algo que no pueda aprender la gente para que la gente se convierta en Cristo. Pues quiero decirle, hermano, el que es de Dios escucha la palabra de Dios. Así dice la palabra del Señor, porque el que escucha la voz son mis ovejas y sigue. A su nombre gloria. Dele al Señor lo que Él merece en este día. Alguien dijo por allí en cierta oportunidad. En cierta oportunidad dijo, pastor, usted es muy obsoleto y aquí no hay futuro. Nunca se me olviden esas palabras. Y yo le dije, hijo mío, desgraciadamente yo no soy el dueño del futuro, ni tampoco soy el dueño de la fama. Usted haga con su vida lo que usted desee, pero aquí Dios no está buscando famosos, Dios está buscando adoradores. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios, le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Estos señores. Ahora, todo esto religioso tiene que ver, hermano, con lo griego. Tiene que ver con los estudios. Y no estoy diciendo que es malo, sino que empieza a buscarle 5 patas al gato. Y toda persona que empiece a edificar una torre para sí mismo saldrá confundido. Porque no hay otra roca ni otra torre sino Jesús. Y no hay un fundamento que se pueda poner sobre otro fundamento. Porque no se puede. El fundamento es Cristo. Y sobre Él no se puede hacer otro fundamento. Él es el poderoso. Él es el sanador. Él es el gran yo soy. Él es el que todo lo sabe. Omnisciente, omnipotente. Él todo, para todo y en todo, Él es Dios. Los hombres somos sirvientes. Quiero que esté claro la iglesia. Porque ningún hombre tiene autoridad y poder. Escuchen bien eso. Para jactarse diciendo que sana gente. Para jactarse diciendo que Él es poderoso. Y que una unción sobrenatural llega a su vida para hacer efectos. Eso es horrible. Como el evangelio de hoy se ha agarrado para hacer tantas vainas. Alabado sea Cristo. Usted me dice, pastor, pero Pedro, con la unción de Pedro se sanaban los enfermos. ¿Usted vio a Pedro dando propaganda? ¿Usted vio a Pedro diciendo yo soy el yo soy? ¿Usted vio a Pedro dándose golpe en el pecho?
escondía para que la gente no lo... Pero ahora no, ahora hacemos los grandes estadios para darnos a conocer de la gente. Porque la fama trae esta clase de cosas, una fe ficticia. Y la gente, hermanos, se arrima cuando le dicen, fulano sana, ni siquiera Dios, fulano. Y van corriendo, se nos dan esa persona. Lléguese a la palabra más segura y profética de todos los tiempos, que se llama la Biblia. Que escucháis bien en escucharla y ponérnosla por obra. A su nombre, gloria. Dile al Señor lo que Él merece el día de hoy. Vamos a la carta de Tito. Esta es una carta personal. Esa es una carta de consejo para un hombre llamado Tito. Si alguno tiene, por favor, léame Tito 1:9 en adelante. ¿Ok? ¿Quién lo tiene? Sí. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ok. ¿Usted sabe dónde estaba predicando Tito? En Creta. ¿Qué es Creta? Una isla que queda al sureste de Grecia y se llamaba la isla de los 100 dioses. Tales dioses como Apolión, Apolo, Afrodita, Hermes, Zeus, entre otros dioses paganos habidos y por haber. Los señores de allí eran reconocidos. Cuando se les decía cretense, se les decían 4 calificativos. Unos bestias, glotones, embusteros y ociosos. Esos eran los cretenses. Así que cuando le digan cuál es cretense, reprendan que le digan cretense. Cretenses. Pablo instala allí en esa isla a un hombre llamado Tito. Y no solo eso, sino que también estaban los judíos circuncidantes, legalistas, sensuales dentro de la isla. Y estaban haciendo daño a los creyentes que Pablo había ganado en ese lugar. Y muchos de ellos habían sido arrastrados por esas corrientes de agua. Alabado sea Cristo Jesús. Dice, sigue diciendo el versículo 10. ¿Cómo dice Henry? Porque hay aún muchos Contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión. Se da cuenta, judíos circuncidantes. Pablo decía, y se había dado el grupo, y esta gente llegaron e hicieron en una iglesia, tomaron a varios, y mientras Pablo y un hombre que estaba allí también, hijo de un hombre llamado Filemón, llamado Aritipo, el hijo de Filemón, le circuncidaron un grupo de personas que estaban ya, hermano, en ese lugar establecido como iglesia. Allá los circuncidaron, literalmente le quitaron su prepucio. Ahora en la actualidad no los circuncidan literalmente, pero sí se puede circuncidar en el corazón y en su alma.
Por eso que debemos estar siempre, hermano, alerta, como dice Pedro, presentando defensa de la palabra de Dios con mansedumbre, sabiendo bien claro, hermanos queridos, que Cristo no es un hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y sabiendo que Él no cambia, ni tiene sombra de aberración, ni tampoco se muda, porque la palabra de Dios es amén y así sea y punto. No hay otro, no hay nadie quien es que sea. Para Dios nada le impresiona. Algo que aprendí de noche es esto: ningún joven puede impresionar a su padre con cualquier cosa que le vaya a dar. A Jesucristo nada le impresiona de lo que el hombre le pueda dar. ¿Acaso el hombre puede hacer un sol como Dios lo hizo? ¿Acaso el hombre puede hacer una luna como Dios la hizo? ¿Acaso el hombre puede hacer las estrellas? ¿Acaso un hombre puede sostener la tierra de la nada? Imposible. Y si usted no lo puede hacer, ni yo tampoco, no podemos impresionar. Las cosas que Dios ha hecho son mayores que las que el hombre ha hecho hasta el día de hoy. Alabado sea el Señor. Hay un grave error cuando la gente dice mayores cosas haremos que Dios ha hecho. Hermano, mire, eso es una figura de adicción que hay que tener en el ojo, muy clara. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. En cierta oportunidad un hombre, yo no lo conocí, ustedes lo conocieron, llamado Apolo, no sé cómo se llamaba, Paul Schweizer. Duraron 7 días prácticamente en plena sala porque le iban a resucitar. Y trajeron una profeta que vino desde allá de Trinidad y Tobago y le puso las manos al espectro. Me cuenta un pastor amigo que cuando le puso las manos, eso se reventó por dentro. Si hubiese sido Jesucristo, le dice: a ti te digo, levántate de ese lugar, y se hubiese levantado de ese lugar. Una cosa es que el hombre quiera impresionar con el nombre de Dios, y una cosa es que sea la voluntad de Dios. A Dios nada le impresiona de lo que el hombre hace. Para Dios todas las cosas tienen un control de Dios. A su nombre gloria. Y más adelante vamos a ver lo que es la hipnosis, para que usted tenga memoria y entienda que no se deje engañar fácilmente por lo que ven en los medios de la comunicación sociales cuando se refiere al Evangelio. Y algunos dicen: bueno, pastor, pero lo que pasa es que ustedes lo del nombre no hacen nada. Sí, pero hay algo que usted debe meditar. Lo que tiene aquí en esta tierra, hermano querido, vamos a decir barrera, lo que tiene en esta tierra que no deja y no quiere que el nombre de Dios sea predicado y avanzado. Hermano querido, hay tropiezo para que el nombre de Jesucristo no sea revelado. ¿Me entiende? Y que la Babilonia siga entrando y entrando a través del medio del ecumenismo a las personas y también al Evangelio. Pero ¿sabes qué? Si usted no está en la televisora, no es porque usted no ha querido. Y quiero decirle, tengo amigos, pastores que han gastado fortunas y han tratado de entrar en las televisoras y también en las radios, los medios de comunicación. Pero obviamente hay enfrentamiento. ¿Sabe por qué? Porque se oponen al nombre de Jesucristo, que usted y yo lo conocemos. Y si nosotros nos metemos en una radio, vamos a predicar que Jesucristo es Dios manifestado en carne y que los hombres tienen que bautizarse en el nombre de Jesús. Ese es el problema. Ese es el detalle. Ese es el detalle. Y para muchos, si hubiéramos visto a Caifás, y hubiéramos visto a Malcom, hubiéramos visto a todos estos apóstoles, entre comillas, de Dios, en los seguidores, los sumos sacerdotes, y esta gente de repente lo viéramos, si vemos
hermano, sentarnos hasta los pies del rabino. Y queremos estar abrazados con el rabino porque tiene una cosa aquí. Usted sabe de dónde vino. Usted sabe quién es. Usted sabe quién es su testimonio. Usted sabe, hermanos queridos, que hay falsos engañadores que en este tiempo se van a amontonar, hermanos, con ganas de escuchar. Dice la palabra de Dios que habrá un maestro conforme a su propia concupiscencia. Y se van a amontonar, maestro. ¿Sabe para acá? Para impresionar a la gente. Yo le dije en estos días, me puse un bichito aquí, un gorro de mi esposa. Lo tenía Iván, está Iván. Pero no, chicos, usted me pichó un beso y el rabino aquí soy yo. Me puse el rabino y miré en el espejo y me dieron ganas de ponerme la cosa esa, ponerme la blanca. Y me dieron ganas y dije, mío, se vio simpático con eso. ¿Sabes qué? Ya todo Jesús lo hizo en la cruz. Como te vista, si te pones una franela blanca o te pones una roja, ¿cuál es el problema para Dios? ¿Le vas a impresionar? Porque te pongas un gorro. ¿No me puedes poner un sombrero de charro? ¿Le impresiona Dios? Le impresiones a la gente. A la gente le impresiona. Ahí, hermano. Y Dios quiere que estemos en eso bien preparados. Dice, a los cuales es preciso taparle la boca, que trastornas casas enteras, enseñando por ganancias que lo que no conviene. Ahora, Pablo le estaba dando un consejo a Tito, porque esta carta fue personal a Tito. Le dijo, hacé con esta gente esto. Es necesario que a los habladores de contumacia les dé con la palabra del Espíritu duro por la lengua, duro por la cerviz, duro. Y esto eran israelitas. Así que estoy hablando que dentro y fuera de la iglesia de Dios puede haber falsos profetas. Denle, Señor, un aplauso fuerte a Cristo. Lo único que nos puede dar la victoria es la palabra en nuestros corazones. Amén, hermanos. Amén. Alguien dijo aquí estos días que la iglesia estaría en la gran tribulación y que pasaría la gran tribulación. Y yo vi como mucha gente de acá dijo, aleluya, gloria a Dios, así es. Eso es lo que no me dice a mí la palabra de Dios en la carta de Tesalonicenses. ¿Se equivocó? No sé. No juzgo a aquel predicador. Yo no estoy hablando del predicador, estoy hablando de usted. Que afine su oído para decir amén a las cosas. Porque el enemigo se va a sentar estando la iglesia aquí. ¿Dónde dice eso? Si lo que detiene a ese inicuo es la iglesia por el Espíritu Santo de Dios que está dentro de la iglesia, no se manifiesta precisamente porque la iglesia está en la tierra, porque hay un poder sobrenatural sobre la iglesia de Cristo. Y no estoy hablando de organización, estoy hablando de un pueblo que le alaba a Dios de verdad, de corazón sincero. Pero cuando esa iglesia sea quitada, se manifestará el hijo de perdición y se sentará como Dios en el templo de Dios. ¿No lo dice la Biblia? Eso lo dice la palabra. Se sentará. Vamos a buscar, hermano, en segunda carta a los tesalonicenses.
yo digo bien, el problema es que yo no pronuncio bien esto. Segunda carta a los tesalonicenses. Ven acá, Henry, usted que tiene un léxico hermoso. Para leer. Léame lo que está acá y digo cuando se vaya, por favor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os acostumbréis ni por espíritu ni por palabra. Pero ahí no dice que tiene que ir así, eso así. Mira esto, mire por acá. Hace así, agarra el Espíritu Santo y lo hace así una bola. Recibe el Espíritu Santo y cae toda la gente arrollada. Y mucha gente de la nuestra que está bautizada en el nombre de Jesucristo quedan embobados por los que están viendo. Yo nunca vi al Señor Jesucristo haciendo eso. ¿Cuándo lo vi? ¿En dónde dice la Biblia que vieron esas ridiculeces? ¿En dónde está? Porque eso no es para impresionar, eso es para ganar, eso es comercio. Eso es comercio, amigo. Dios no se manifiesta como el hombre le da gana que se manifieste. Porque Dios no es dominable. Dios domina todas las cosas. La palabra no es crítica nuestra. Perdón, nosotros no somos críticos de la palabra. La palabra es crítica de nosotros. Nosotros no somos espejo de la palabra es espejo de nosotros. Los estatutos, nosotros no somos estatutos para ella es estatuto para nosotros. Entonces no se puede, en el tiempo que estamos viviendo, a honrar a una persona de estas por el simple hecho, porque la gente se impresiona porque piensa que Dios le usa. Mira, brother, Dios puede usar hasta un chamito de esto, vea. Porque no le rindes pleitesía a un chamito. Dios puede usar hasta un mismo loro. ¿Te acuerdas del loro de noche que se lo comió la vieja? En sopa. Dios puede usar como Él quiere a una persona. No simplemente tiene que ser un pastor, elegante, hermoso. Dios puede usar una anciana, chamo. Dios puede usar un anciano, Dios puede usar a un diácono, Dios puede usar a un niño, Dios puede usar a quien le dé la gana de Él usarlo. Y punto. El pastor no es disponible. En Cristo Jesús. Abra los ojos y escuche bien con claridad. Que nosotros que no queremos llenar el bolsillo a costilla de gente. Ojo con eso. ¿Qué dice mi hermano Pedro? Ni os acostumbréis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Amén. Eso es claro. ¿No está la apostasía ahorita? ¿No está funcionando la apostasía ahorita? Amén. Dígame sí o no. Amén. ¿Cuántas personas que conocieron el nombre de Jesús y que antes decían que el número de la bestia era el 666 y hoy tienen tatuado el 666 a Jesús Miranda diciendo que Jesucristo es el Dios que Él es Dios, que José Miranda es Dios? Jesús Miranda. ¿Cuánta gente del nombre ahorita no están haciendo cosas que ellos antes decían no hacer? ¿No están arrastrados ellos también? Brother, porque vale más esto y mi posición social que quedándote pobre y ganándote el reino de los cielos en riqueza y gloria. Amén. Preste atención a eso. ¿Qué dice, hermano? Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Quiere explicar ahí?
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, Ok. o es objeto de culto, Ajá. tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Ahora, ¿está sentado? ¿Ya se posesionó ese hombre? No puedo leer un versículo y decir de una vez que él se manifestará de una vez estando en la iglesia aquí. Vamos a leer el texto, vamos a leer completamente el párrafo, vamos a leer completamente el capítulo de lo que dice. No puedo quedar un versículo. Pero ve lo que dice Pablo. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿A quién lo detiene? La iglesia, ¿Y qué dice que lo manifieste? ¿Cómo dice? a su debido tiempo. A su debido tiempo se manifieste. ¿Cuál es el debido tiempo? El día que la iglesia sea raptada. Porque obviamente, hermano querido, cada oración que usted hace delante de Dios tiene un peso. Y cada vez que usted se dobla las rodillas aquí, aunque usted no cree, le voy a decir algo. Yo estaba meditando en estos días en este altar, dándole gracias a Dios y diciendo, ábrele los ojos. Porque aquí hace meses atrás estábamos rogando al Señor de gloria para que tuviera, hermano, control de esos planes vagabundos dentro de la cárcel. Ahora, en este momento, no hay ni uno de ellos metido en esa cárcel. Dios si la gente de Maracay, de Valencia, de Caracas hiciera lo mismo que nosotros hemos hecho aquí, no sé, se lo comerán los amuros, se pudrirán, yo no sé, Dios hará algo, pero el que lo hace, lo hace. Ahora, la iglesia del Señor, cada vez que se dobla su rodilla, reprende. Yo soy uno de ellos, yo sé que usted también. Los altares encendidos, los matachos, los tabaquistas, los brujos, los hechiceros, cuantas porquerías de esas, usted empieza a rodearse en la presencia de Dios y los pone. Es obvio, hermano, que va a ser frente. Y la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Y la Biblia dice que es revestido de toda la armadura de Dios. La iglesia tiene la armadura de Dios, que es el Espíritu Santo y la palabra. Eso quiere decir que la iglesia no tiene el poder, no tiene el poder. ¿Qué dice allí? Nuevamente el versículo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ajá. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, ¿Ya está o si no está? Siempre ha estado dentro de la iglesia. ¿O no fue una iniquidad lo que hizo Zafira? Lo que hizo Ananías. Eso no es un pecado. Y le dijo, no mentiste a los hombres, mentiste al Espíritu Santo. Y ahí, chamo, te sacarán a ti también. Porque están los hombres que sacaron a tu esposo. Allá lo tiraron ya, ahora te van a sacar de mí. ¡Pum! No quiso él mismo no dar a ese ministerio, llevando a Jesucristo en un madero y colgándole diciéndole que era maldito. ¿O cómo se llama eso? ¿O cómo se llama cuando agarraron a Jacobo y le quitaron la cabeza? ¿O cómo se llama cuando le quitaron la cabeza a Juan el Bautista? ¿O cuando le cayeron una piedra a Esteban? ¿Eso es justo? Eso es un ministerio de iniquidad del mismo diablo que está desde el principio. Pero no se ha sentado. No es porque no tiene el valor y tiene las ganas, sino que hay un poco de mujeres y hombres dentro de la tierra, y niños y ancianos que día y día presentan la presencia de Dios y reciben la gloria de Dios. ¡La gloria! Ahí es donde está. ¿Qué dice más abajo? solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo. Entonces se manifestará. ¿Se manifestó ya en el primer versículo que leímos? No, chamo.
Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahora, si te lees Zacarías, te lees Ezequiel y te lees a Daniel, entenderás de quién está hablando. Que no podemos decir a todo amén. No se le puede decir aleluya a todas las cosas. Usted tiene ahí, hermano, una Biblia que tiene 777.673 palabras. Léala todos los días. Profundícese. Porque habrá hombres amadores de sí mismos y a cualquiera de vosotros nos puede enredar y sacarnos de este lugar. Gracias. Amén. Amén. Y yo no estoy diciendo, hermano, que el hermano acá lo hizo intencional. Fue una equivocación. Pero yo como pastor de la iglesia, yo tengo que revertirme de eso. ¿Estamos claros? Y no quiere decir que no me invita más a predicar. Se equivocó. Pero yo no puedo dejar una equivocación. Yo tengo que caer adelante. ¿Estamos claros? ¿O me equivoco? Estos judíos fueron alimentados por la idea que tradición era más importante que la enseñanza de un judío hereje que se levantó de Belén. Imagínate tú, ¿cómo llamaban a Jesús? Hereje. Bersebú. Blasfemo. Cuando le dijeron al Señor Jesucristo, le dijo: ¿por cuáles de mis buenas obras tú me vas a pegar? Y él le dijo cargamente: ¿por cuáles de mis buenas obras? Seguro yo estoy que no tenía obras malas. ¿O quién duda de eso aquí? Y le dijeron: no por tus buenas obras reconocieron, sino por la blasfemia que tú siendo hombre te haces Dios. Eso es lo que no le gusta a Satanás. Y no era Dios manifestado en carne lo que estaba hablando ahí. Amén. Nosotros somos hijos de Abraham. Si vosotros fueran hijos de Abraham, hicieran lo que yo estoy diciendo que hagan. Porque yo puedo levantar aún de esta piedra hijos para Abraham. Dios no está al capricho de ningún hombre, por muy pastor santo que sea. Dios no está al capricho de nadie, señores. Cuando uno tiene algo de Dios es porque se sometió a la palabra de Dios. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Jesús. Se sometió y al someterse, obviamente va a traer efecto. No es mentira, eso es una realidad. Cuando usted se somete al marco de la palabra de Dios sacaremos. Pero salte del marco de la palabra de Dios a ver si vamos a conseguir algo de Dios. ¿Cuánto dan la gloria a Cristo? ¿Cuánto dan la gloria a Él? Amén. Elemento para ser librado de estas clases de hombres y afirmamientos, que entre comillas son arenas movedizas. Alabado sea Cristo. Eso está en el capítulo número 3 del mismo libro. Dice: por lo demás, hermano, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. ¿Qué te va a ayudar? La palabra. Así como fui entre vosotros. Para que seamos, ¿qué? Dice. Pero ¿quién te va a librar? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, señores. La Biblia dice: el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un sujeto que edificó su casa sobre la roca. Y no hay otra roca sino Jesucristo, Dios de dioses, Señor de señores. No hay otro como Él. ¿Me entienden, hermanos? De ahí la palabra, porque ella es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea completamente perfeccionada para toda buena obra. Y si lo dice Dios,
Señor. ¿Sí o no? Le compararé al sujeto que edificó su casa sobre la roca. Ya está hablando de la palabra. Vinieron vientos, soplaron, llegó ríos, tempestades contra aquella casa. Dice la Biblia que cayó. Se quedó firme, se mantuvo. ¿Sabes por qué se mantuvo? Porque el cemento del cristiano es la palabra. Y le voy a decir algo. No con eso estoy rechazando los demás artículos, como la fe, como la oración, como el Espíritu Santo de Dios que fluye. No estoy hablando de eso, estoy hablando de una firmeza de la palabra, para que no nos dejemos mover fácilmente de lo que hemos creído. Porque la Biblia dice que no son neófitos, sino maestros, que te hablan idioma. Te hablan idioma. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, para que seamos librados de hombres perversos. ¿No dice la Biblia eso? Y malo. Porque no es de todo la fe, obviamente no es de todo. Eso es para ganancia deshonesta. Yo no estoy de acuerdo que un pastor tenga escolta. Y que ese pastor no se meta con la gente. Yo no estoy hablando de ningún personaje en específico, ni estoy señalando a nadie. Pero ahorita hay pastores que tienen escolta. Entonces el poder de Dios, ¿dónde está? Entonces vamos a agarrar el Salmo 91 y lo vamos a quemar. Y vamos a agarrar el Salmo 23 y lo vamos a quemar. Porque le dice: a tus ángeles mandarás cerca de ti para que te guarden en todo tu camino. Entonces agarramos 4 escoltas, esos son los ángeles, unos negros así y unos catires así, de esos, ¿cómo te llaman? Vergatarios, con unas escopetas, una cuestión acá, para que, ¿qué es eso? ¡Basura, iglesia! ¡Eso es basura! Y siento celo, me arde mi pecho cuando digo que es basura. Porque si Dios dice que mandará sus ángeles, los ángeles estarán a nuestro alrededor. Y es mejor un ángel, es mejor un ángel que un ejército. Y la Biblia dice: no es con ejército ni con espada, es con el Santo Espíritu de Dios que las cosas se moverán. Abre el ojo, dijo el barranquillero, para no meterme con la gente de la de Bayona. Abra los ojos. Ponga los pies sobre la tierra. Sacúdase, chamo. Ponga los pies sobre la tierra. Y afírmese en lo que la Biblia le dice. A su nombre, gloria. La Biblia nos manda apartarnos de lo desordenado. La gente piensa que desordenado, cuando la Biblia dice aquí, es que los colotos sucios, la ropa sucia o la casa cochina. Eso es un desasiado. Eso no es desordenado, es un desasiado. Un chen. Eso es. Pero no mezclen una cosa con la otra. Una cosa es ser desasiado. Y una cosa es, hermano querido, estar desordenado, lo que dice aquí Pablo. Está hablando Pablo, y Pedro también lo dice. No está hablando de eso. Chamo, está hablando de que hoy tengo una cosa y mañana tengo otra. Y mañana creo en esto y pasa mañana creo en aquello. ¿Cómo es eso? ¿Ese es un desordenado? ¿No son inconstantes? Santiago dice que no puede ser posible que de una fuente salga agua amarga y agua dulce.
Porque con la misma lengua que a veces nosotros decimos gloria a Dios, decimos al prójimo, hijo de fulano. No puede ser. O es o no es. O con la misma lengua que decimos gracias porque tú eres verdad, que caemos a coba a la gente día a día. Poder tener en el corazón a Cristo esa persona. Por sus frutos los conoceréis. ¿Dice la Biblia o no lo dice? Joder, el aplauso a Dios. Estos eran desordenados, que hoy creían en una cosa y mañana creían en otra, que hoy decían una cosa y pasado hacia otra, que hoy estaban aquí, mañana estaban en otra parte, pasado mañana en otra parte. ¿Sabe que es difícil trabajar con una persona de esta? En cierta oportunidad fui con un amigo que tiene su esposa y fuimos a comer en un restaurante y pedimos el menú. Y decía el menú, tenemos sopa picandina, tenemos changua, tenemos bistec, tenemos pasticho y tenemos pollo. Yo dije de inmediato aquí, sin que se diera cuenta del sonido, yo changua no se lo recomiendo. Entonces agua con cebolla y sal. Pero le recomiendo el pasticho, tampoco le recomiendo el pollo, porque ese animalito no me agrada. Le recomiendo más bien el pasticho. Y comamos. Entonces la chica dijo, yo pasticho no como porque estos cochos no saben cocinar. Eso tiene una broma en el cerebro. Bueno, ¿cómo hace el pollo para la sopita? Menos de esa muela. Entonces dice el hermano, bueno, pero ¿cómo hace otra cosa? Empanada. Esa está grasienta. Cuando pide el pollo, la mesonera con aquel cariño dice, mira, este pollo se lo recomiendo, se lo puso así. Que esté bien asado. Cuando empieza a comer, por un poquito, dice ella que estaba crudo, le formó aquel pan a las muchachas. Y le dije al pastor, mira chamo, yo como no salgo ni por la esquina más. Porque si tú no tuvieras a tu esposa, a mí lo que me da vergüenza, tiene una plata y me fui. ¿Acaso que la gente está a la disposición de uno, al capricho de uno? No coma nada, sálgase, pero no hable. Cállese la boca. No sea grotesco, desordenado, bruto. Ese es un ser humano, igual que cualquiera. Para mí ese es un desorden emocional. Porque después se jacta diciendo aquí en Maracaibo nosotros cocinamos así. No estamos en Maracaibo, estamos allá. Una cosa es lo que piensa el hombre y una cosa es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Denle al Señor lo que merece en este día. Un hombre de doble ánimo, a esto llama a esta clase de personas desordenadas. Que no tenga un doble mensaje, que no sea ocioso, una mente que tenga ocio o que esté en ocio todo el tiempo y no esté ocupada, es el cajón del diablo, dijo un hombre llamado Juan Calvino, un reformador. Las personas que andan por allí y por allá y por acá, eso es desordenado. Y otras cosas que tengo que no quiero nombrar. Mejor no hubiese conocido a Dios. Alguien dijo en una oportunidad, vente para acá, para que te pongas en tremenda nave y tremendas casas. Líbrame Dios. Que el Señor me guarde en mi corazón, hermano. Ore para su pastor.
ore para mí. Pero mientras Dios esté conmigo, si Dios me abandone, lo voy a hacer. Pero si Dios está conmigo, cosa alguna no haré. Y yo me estoy comprometiendo delante de Dios, porque aquí tiemblo delante de Él. Que Dios guarde mi pensamiento y mi corazón de eso. Pero el que empieza de esa manera no piensa en llevar a una iglesia al reino. Porque la gente piensa que va a ser eterno. El chamo que hace que yo tenía 19 años y me consideraba joven. Ahora con 42 años me considero el hombre nuclear. No, es bravo. Ha perdido mucha fuerza aquel vigoroso hombre. Ha perdido mucha fuerza. Precisamente porque la carne va envejeciendo. No puedo tirarme la de eterno, porque mis fuerzas no son como la de 19 años, más nunca. La Biblia dice, porque en este tiempo habrán burladores que andan según sus propias concupiscencias. Búsquese segunda carta de Pedro, por favor. Henry te secuestró la Biblia, chico. No basta la mía, sino también la tuya. ¿Lo tiene ubicado allí? Bien, ¿lo tienen? Versículo 16, ¿quién lo puede leer? Chicos, pero lo que veo que aquí no me quejan sabe leer, hermano. Capítulo 3, 16. Léalo mejor, es una letra. Indoctos, inconstantes, tuercen, las pueden torcer a su conveniencia. La exégesis le dan el conocimiento que dicen ellos tener, pero se empiezan en el antiguo, en el original, en el latín, en el arameo, en el griego, en el... Vaya usted en la lengua de 24. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿No lo dice la Biblia? Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Benigín. En el conocimiento de Sandro Delgado. Así que Sandro te va a llevar para el reino. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea, diga a Él, diga conmigo. Solo a Él. Y para Él será mi gloria. Porque Él es digno de toda gloria. No hay hombre para dar gloria. Nosotros los pastores mentimos. Nosotros pastores podemos ser falsos. Nosotros pastores podemos errar. Pero Cristo murió por usted. Y Él es el buen pastor. Escucha bien. Que no le importa su condición, si está enferma, si está triste, si está alegre. Con el mismo amor te amará. Y Él no cambie aunque usted sea infiel. Dios está fiel con usted hasta el día de su vida. Vamos por esa iglesia. Amén. Hasta el día de la eternidad. Amén. Ahora quiero hablarle un poquito. Ubíquese en el capítulo número 23 de Jeremías.
moral y anagógicamente, en el capítulo 23 de Jeremías. ¿Lo tienen? Como no quieren leer conmigo, yo les voy a nombrar para que lean. Fulano, fulano y fulano. Pero le voy a dar una oportunidad. El versículo número 1 del capítulo 23, ¿cómo dice? Hay de los pastores que Eso sí lo destruyen las leí, ovejas bonito. que van. Aleluya. No vale, léalo. Lea la iglesia, toda la iglesia si es posible, léalo. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas que van. Ok. Eso lo voy a poner literalmente. Obviamente aquí se está refiriendo, cuando habla de las ovejas, literalmente es un animalito de 4 patas que daban lana, daban leche y sacaban mantequilla. ¿Ve? Entonces llegaban los vagabundos, pastores, no hablando pastores ahorita anagógicamente, no, estoy hablando literal. Lo que cargaban una vara y detrás de las ovejas. ¿Sí me entienden? O sea, hablando de pastores de ovejas reales. Porque usted es una sinonimia de oveja, usted no es oveja. Usted es una sinonimia de eso. Ok. Y entonces las más robustas, las más cortitas, las más simpáticas, le agarraban y le atractivaban la lana. Y sacaban la lechita. Y las más feas, las mancas y las cojas, ni la pastoreaban para que llegara el samuro o el, ¿cómo se llama eso? El cuervo no, coyote. ¿Cómo se llama el que se mantiene atrás del correcamino? Coyote, oye, ese hombre sí es bobo, ese bicho. Compra bomba marca Acme, ¿sí? Y C4 y eso hace de todo. Cómprese un viaje de pollo y se lo come, hermano, con esa plata. A mí me daba una indignación cuando estaba pequeño. Cuando yo vi ese bicho atrás del bicho, ese pájaro maluco y flaco, ¿qué se le va a comer ese animal? El pico. Y me daba una indignación. Y yo pagaba el televisor. Y mi hermano me decía: si lo voy a pagar, te voy a contra la pared. Porque yo soy el correcamino y vos sois el coyote. Como era mayor que yo tenía que ganar. Entonces no ganaba una. Cuando yo veía que ya iba a ganar, me ponía alegre. ¡Pipich! Y el bicho le caía la broma encima y yo lo mató al bicho. Cómprese una cava de pollo, porque ¿de dónde sacó la marca Acme? ¿De dónde la saca? No sé. Así como saca esa cosa, de la más tranquilita, saca un poco de pollo y se lo come sano. Pero atrás dice pollo. ¿Qué cosa la mente del hombre? ¿Verdad que sí? Porque no creen en la verdad. Dios le pone para que miren a la mentira. Entonces llegaban los pastores de este rebaño, que se hablando de una forma literal, y las mancas las soltaban. Y cuando llegaba el dueño de la tierra decía: pero aquí me falta una rojita. Y que la manchadita la quiere rojita. Ah, se la comió el lobo. Ay, porque no se come una de estas cosas. Porque el vagabundo sabía que esa le daba lana, le daba dividendo, le daba mantequilla y le daba leche. Los pastores hoy día, desgraciadamente, lo que no son, hermanos, realmente pastores. Estoy hablando bien claro, que no sean pastores, sino asalariados. No le importan los pobres de esta tierra. No le importa el que tenga un rancho. No le importa el que vive alquilado. No le importa el que no tenga, el que no diezma. A eso no le importa. Le importa el que dé plata. El que tenga una camioneta Homer. El que tenga mucho dinero y que tenga apartamento. A eso lo llama Dios asalariado. Y alguien me dijo en cierta oportunidad estas palabras: nunca siempre me martillan. No perdáis el tiempo, hermano, con los andrajosos. Señor, reprenda al demonio. La Biblia dice que Jesucristo vino a los pobres y estaba entre los pobres. Y los pobres son más fieles que los propios ricos.
Pedro dice, no son esto lo que amonestan y lo meten en las cárceles y blasfeman el buen nombre de Jesús, hablando de estos ricos. Porque ricachón, hermano, cuando entra a una iglesia y sabe que está diezmando, quiere someter al pastor, y eso va a ser una afrenta contra el pastor. Pero el pobre se somete en su pobreza, y tiene, o si tiene, será fiel hasta la muerte a su pastor. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Con eso no estoy diciendo, hermanos, que los millonarios no pueden entrar en el reino de los cielos, y que el evangelio no es para los ricos, también es para los ricos, pero también es para los pobres. A su nombre, tiene al Señor un aplauso fuerte. Cuando habla moralmente, habla del pueblo de Israel. La gente que decía llevar a Israel por el buen camino hacia Dios, todos le dieron la espalda al pueblo. Y todos fueron llevados cautivos porque no tuvo un conocimiento pleno. Pero fue por culpa de los sacerdotes. ¿Sí me debe entender? Anagógicamente hablando, está hablando de la iglesia, de los pastores hoy día. Porque hay una triple interpretación bíblica de lo que escribió Jeremías. ¿Ve? Yo me gané, hermana Phil, de un hombre hace años. Nosotros le decimos por cariño mortadela, porque tenía muchas pinticas blancas, no sé cómo se llama esa enfermedad. Tiene muchas pintas blancas así. ¿Ah? ¿Cómo? Bueno, lo que dijo Glendy. Todo blanco, así se pone. La muchacha, la esposa, una gatita de ojos verdes, el muchacho moreno, no tenía esas pelotitas, esas bichitas. Cuando empezó las pelotitas a salirle por los labios, las cosas más sensibles, la tipa dijo, este tipo es un gallo. ¿Qué hice yo? El chamo y ella empezaron a buscar de Dios en una iglesia de un pastor amigo, politeísta. Y bueno, yo, pero no más que se le ocurrió ir para la circunvalación 2, por ahí una iglesia grandita por ahí. Le escuchó un mensaje diciendo, tú no puedes estar con algo que no te agrada. Es un hecho, yo me lo gané para Cristo. Y por una mala jugada de alguien dentro de la iglesia que fue lo comunitario. Y ese muchacho perdió a su esposa por culpa del pastor. Y él le dijo simplemente, cásate, porque la chama tenía varias agencias de lotería. Y él estaba diciendo, es necesario que esto lo dejemos. Esto no es de Dios. Y esto empezó el chamo a pararse de pie. Se fue para aquella iglesia. El pastor le hizo así, le pidió el divorcio y se divorció del chamo. Porque el chavo era de muy mala categoría para ella. O sea, ¿qué dirá la gente del cote? Si me debe tener de esa clase de pastores, es que yo me estoy refiriendo. Ya lo tiene en 2 de Juan, ¿sí? Capítulo 1, versículo 7, ¿cómo dice? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y tiene también al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, recibidle. ¿Qué dice? No le recibáis, ni le digáis bienvenido. Entonces, ¿qué sucede con esta clase de gente? Estos eran legalistas sensualistas. Estos señores. Ubíquense en Judas. ¿Está ubicado? 1:4.
algunos hombres han entrado encubiertamente lo que de antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y que dicen y niegan a Dios, el único soberano, y que dicen 5 a llegar a las ejecuciones. Porque te veo que tienes un buen hombre y andaba en la camioneta mía en la gran tribulación y él andaba en una avalancha. Aquí en la iglesia para fuera de aquí. Y él me dijo: Sandro, tú tienes cualidad, pero con unas palabras que casi me convencieron, pero por poquito me convencieron. Despoja a la gente, que a la final eso nos agradece. Esa fue la respuesta. Yo le dije: mira, chamo, te equivocaste, porque yo no estoy aquí por la gente, yo estoy aquí por el Señor, por un llamamiento de Dios. Y le voy a decir algo: sea que Dios me bendiga o que no me bendiga, le voy a servir. Y sea que tenga dinero, sea pobre, de Cristo soy. No hay problema por eso. ¿Saben qué me dijo el tipo? Hablaste y me dio la palabra, la embarré. Eres hombre de muy poca. Y le digo: bueno, sigue así, que por ahí va muy bien. Agarré el teléfono y dice: no, hermano, nunca me vi con ese tipo. Le estoy diciendo: hay gente que es, y hay por montones, y a 10 por locha lo vas a conseguir, y a 10 por locha. Le estoy diciendo eso para que, si Dios me quiera, también así como uno de ellos, se paren ustedes firmes, porque el pastor de los pastores es Jesucristo. Amén. No hay pastor infalible, eso es mentira. Dios es su pastor. Nosotros humanos fallamos, Dios no falla. Abra los ojos y póngase pila. Lea más palabras de Dios. La paz de Dios sobre todo. Dios le bendiga. Vamos a cantar una oración.